El día de ayer tuve la posibilidad de entrevistar al periodista Antonio María Delgado, uno de los principales expertos en el tema de Venezuela. Y es que el régimen cubano, a pesar de lo que decía la dictadura, Carlos Fernández de Cosío, ¿te acuerdas cuando tú decías que todo era gratis en Venezuela, que ustedes hacían esto por amor? Mentira, 64.000 millones de dólares se robaron de Venezuela. Escuchen la entrevista. Y el Miami Herald acaba de publicar un reportaje impresionante. Escuchen ustedes el titular, me parece brutal. 63.800 millones, el costo del sistema del control cubano en Venezuela. Este artículo está firmado por Antonio María Delgado, un excelente periodista venezolano a quien respeto profundamente. Somos ex colegas del Herald. Muchísimas gracias, Antonio María, por estar con nosotros hoy. Un placer, Mario, como siempre. ¿En qué se basa este número? Estamos hablando de mucho dinero, 63.800 millones de dólares. Sí, efectivamente, es un cálculo que hace una organización sin fines de lucro que está en Washington, que se llama Miranda Center for Democracy, donde básicamente ellos suman, ¿no?, el número de barriles diarios que estaba enviando a Venezuela desde hace más de 2 décadas. Hace un cálculo en base al valor del petróleo promedio de todos esos envíos y llega a la cifra original de unos 40.000 millones de dólares, que cuando se lleva eso al dólar se ajusta por inflación. Te da el cálculo de casi 64.000 millones de dólares, que fue lo que ha estado enviando Venezuela desde que Hugo Chávez firmó estos tratados, estos convenios con La Habana, de intercambiar servicios de médicos, entrenadores deportivos por petróleo, que en realidad era otra cosa, porque en el fondo lo que se estaba haciendo era enviar este petróleo para ayudar al régimen castrista a sostenerse en el poder, mientras ellos adquirían el know-how, la experiencia, los conocimientos que tenía Cuba sobre cómo controlar y reprimir a la población. Y esta cifra que es exorbitante, que en vez de ser utilizada en Venezuela para fines sociales, para construir escuelas, construir hospitales, se estaba pagando este dinero para adquirir conocimientos sobre cómo reprimir a la gente, cómo, en esencia, en unos casos, cómo torturar a la gente y cómo mantener un sistema de espionaje bastante extenso, que fue lo que efectivamente ayudó al régimen chavista a mantenerse en el poder durante todos estos años. Antonio, esta cifra, 64.000 millones de dólares, estamos hablando de una inyección de capital que podríamos comparar fácilmente con el Plan Marshall en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hemos visto que en Cuba la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado notablemente. Estos 64.000 millones de dólares se evaporaron. Me imagino que haya sido fruto de la corrupción, como mismo pasó con todo el dinero de PDVSA que tanto robaron allá en Venezuela. Sí, así es. Y el problema de estos regímenes dictatoriales es que no tienen ningún tipo de fiscalización, de control. El dinero, los millones que llegan a las cuentas de los regímenes no es supervisado por nadie. En Venezuela eso empezó bajo un sistema democrático que tenía sus instituciones, tenía contralores que debían monitorear cómo se gastaba el dinero, pero al final terminó evaporándose. Lo que se perdió en Venezuela durante estas 2 décadas pasadas, o 25 años del chavismo, es posiblemente la mayor fiesta de corrupción que ha visto la humanidad, porque estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Y estamos viendo, pues, en base a este cálculo, que una porción sustancial terminó yendo a Cuba con el mismo fin, porque en Cuba, como tú bien dices, tampoco se construyeron escuelas ni se utilizó para mejorar la vida de los cubanos. ¿Quién sabe en qué cuentas cayó este dinero? Y si están en Cuba o si terminaron saliendo al exterior y están ahora en paraísos fiscales a nombre de grandes figuras del régimen cubano. Todavía hay por ahí quien cuestiona un hallazgo también de ustedes en el Miami Herald de que la compañía de los militares, Gaesa, tiene cerca de 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares no es nada en relación con todo lo que robaron en Venezuela y ahí está, estas cifras que son impresionantes. Antonio, tú eres una de las personas
que más conoces de la realidad venezolana, mejor informadas de la realidad venezolana, ¿qué tan cierto y qué tanto hay en estos reportes de que la inteligencia cubana, los servicios cubanos de seguridad están saliendo de Venezuela bajo Delcy Rodríguez? Sí, tenemos información directa desde Venezuela sobre eso. Y esto viene directamente del sector militar. Oficiales venezolanos han comenzado a hablar sobre esta situación. Como tú bien sabes, Cuba jugó un papel fundamental en lo que fue la transformación de los servicios de inteligencia venezolanos, el SEBIN y el DGCIN. Eran ellos en un momento dado quienes daban las órdenes dentro de estos organismos. Después de la intervención militar que dio con la captura y el traslado de Maduro a Nueva York, donde ahora enfrenta cargos por narcotráfico, ha habido una especie de depuración dentro de estos organismos. El propio Vladimir Padrino López aprovechó la oportunidad para tratar, digamos, de realizar una limpieza interna, porque en un momento dado muchos de estos agentes cubanos lo espiaban a él mismo. Él era una de las víctimas o de los objetivos, digamos, de inteligencia que tenía Cuba, y él no se podía mover sino sin que eso produjera alertas dentro del régimen, y informaba al propio Maduro de que se estaba haciendo esto, se estaba haciendo aquello. Ahora, eso no quiere decir que Vladimir Padrino López es una buena persona, pero sino que los propios integrantes del régimen eran espiados, y este era un mecanismo de constante monitoreo sobre el cual ellos estaban puestos. Han empezado a salir, pero es una figura que va a tomar tiempo en desmontar del todo, y posiblemente no termina haciéndose, porque en Venezuela, incluso antes del chavismo, habían agentes de inteligencias cubanos que estaban operando en el país, y muchos de ellos estaban reclutando, informando y adoctrinando personas, y el propio Hugo Chávez. Y personas como Hugo Chávez, que también estaban siendo reclutadas un poco para este concepto de la revolución internacional, y eso probablemente nunca terminará en Venezuela, pero sí han dejado de estar operando abiertamente como lo estaban sucediendo, y gran parte de eso se debe simplemente a que Venezuela dejó de enviar petróleo a Cuba a raíz del 3 de enero. Eso ya había empezado a disminuir por la propia crisis venezolana, las propias sanciones al petróleo venezolano habían obligado al régimen con Maduro a limitar los envíos que estaba haciendo a Cuba, pero una vez que Maduro es retirado del poder y él se asume, ellos se han visto obligados a parar totalmente los envíos a Cuba, y en parte por la situación que tenían con este gran armada que había construido Estados Unidos en el Caribe, que había detenido los buques que estaban yendo a Cuba. De manera que eso condujo a que empezaran a salir estos personal cubanos, y muchos de ellos eran del servicio de inteligencia. Qué interesante. Y por último, Antonio, de lo que te dicen tus fuentes, ¿hay algún tipo de ayuda por parte del régimen de Delcy Rodríguez al régimen cubano? Es decir, ¿queda algo de esa ayuda de la Venezuela chavista al régimen cubano? Ya sabemos que petróleo no, pero tenían muchísimos tipos de contratos. Sí, realmente no que hayamos visto. No se puede descartar del todo, porque el régimen chavista, la propia Delcy, controla miles de millones de dólares en el exterior, y no hay manera de saber si parte de ese dinero ha podido ser enviado a Cuba de alguna manera surrepticiamente. Delcy, por cierto, es una persona que tiene un alto pedigrí, entre comillas, revolucionario. Su padre era un guerrillero en Venezuela que murió cuando estaba bajo cautiverio de lo que era en ese momento los servicios de inteligencia del gobierno democrático de ese entonces, igual, y obviamente el hermano también, y los dos tienen ese historial, y tienen, desde muy jóvenes han formado parte de esta historia de ayudar a la revolución internacional promovida por Cuba.
De manera de que si bien hoy en día parece estar siguiendo los lineamientos que vienen de Washington, ella no, es muy difícil creer que ella ha tenido un cambio de percepción sobre cómo opera el mundo, de manera que no creo que ha cambiado de ideología. Pero lo que sí podemos decir que el petróleo no está llegando a Cuba y muy probablemente no llegará mientras la situación actual se mantenga como estamos viendo. Muchísimas gracias, Antonio María Delgado, uno de los periodistas venezolanos mejor informados en el Miami Herald. Ahí lo tienen, pueden leer sus artículos en el Miami Herald y en el Nuevo Herald. Gracias por este tremendo artículo que revela la suma multimillonaria que el régimen cubano robó de Venezuela. Gracias, Antonio. Un placer. Gracias a todos. Manténgase en sintonía con Martín Noticias.